Antes de comenzar este curso, es muy importante que entendamos que la finalidad del mismo no es proporcionar una información legal o jurídica. El objetivo de este curso es informar de todas las licencias Creative Commons y crear un marco de entendimiento común sobre la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los derechos de copia o copyright. Cada país tiene su propia legislación y su propio marco jurídico, por lo que resultaría extremadamente ambicioso y probablemente inútil generar un curso que se adaptara a todos y cada uno de esos marcos jurídicos. Por lo tanto, entendemos este curso como una simple comunicación y transmisión de las licencias Creative Commons y de los derechos de autor licenciados por copyright. Vamos a comenzar definiendo exactamente el ámbito en el cual nos vamos a mover dentro de este curso. Vamos a tratar de delimitar el derecho de la propiedad intelectual en dos grandes polos: el referido a la propiedad intelectual y el referido a la propiedad industrial. Vamos a comenzar con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está relacionada con los derechos de autor que se extiende a todas las obras artísticas, literarias y científicas originales. Estos derechos son independientes, compatibles y acumulables con otros derechos de propiedad industrial. Estos derechos no dependen de su inscripción en el registro oficial, sino que les corresponden a los autores de una manera automática por el mero hecho de ser los creadores y por el mero hecho de ser los autores. La inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual tiene un efecto realmente de publicidad, de comunicación y también de verificación ante la afirmación de una autoría. Es decir, cuando nosotros inscribimos dentro del Registro General de la Propiedad Intelectual una creación, estamos verificando que somos nosotros los autores. Los derechos de autor van a durar toda la vida del autor y también 70 años después de su muerte, momento a partir del cual van a pasar a ser de dominio público. Estos derechos son de carácter moral, eso quiere decir que son inalienables e irrenunciables, y también tienen un carácter patrimonial, es decir, se pueden transmitir. Se pueden transmitir derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación. A efectos prácticos, el conocido símbolo del copyright lo que nos va a hacer es advertir de una forma mundial de la existencia de una reserva de derechos exclusivos sobre una obra concreta. Cuando nosotros queremos ceder esos derechos o queremos ceder ciertos derechos, lo que vamos a hacer es utilizar otras licencias libres que en realidad lo que van a hacer es actuar desde el propio derecho del autor a cederlas. Vamos ahora a hablar de la propiedad industrial. Entendemos como la propiedad industrial el conjunto de derechos exclusivos y excluyentes que van a proteger tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos o nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos dentro del mercado. Ahora bien, nos tenemos que preguntar qué es lo que se puede proteger y cómo lo podemos proteger. Bueno, en principio los títulos de propiedad industrial se refieren a las invenciones, los diseños industriales, los signos distintivos y determinadas topografías o productos semiconductores, si hablamos dentro de un entorno industrial. También vamos a ver que todos los derechos de propiedad industrial concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas son aplicables en todo el territorio nacional si nosotros hablamos de España. Y aquí se pueden incluir marcas y nombres comerciales, invenciones industriales, diseños industriales y por último las topografías de productos semiconductores. Además de la propiedad intelectual, tenemos que entender que, a diferencia de los derechos de autor, la propiedad industrial se rige por el principio registral, según el cual no se tiene derecho alguno sobre una invención o signo distintivo si no se registra previamente. En el caso de la publicación de obras audiovisuales, afecta realmente en el tema de marcas, los nombres comerciales y los recursos utilizados. Esto es especialmente aplicable cuando nosotros estamos trabajando con sonido, con música y con vídeo.
Vamos ahora a entender qué es una marca y qué un nombre comercial. En primer lugar, un punto muy importante es que para la protección jurídica de los signos distintivos, la Oficina Española de Patentes y Marcas va a conceder marcas de productos o servicios y nombres comerciales. Existe una pequeña excepción y es que los rótulos de los establecimientos ya no pueden ser registrados. Sin embargo, aquellos que ya estuvieran concedidos pueden prorrogar su existencia registral hasta que se extinga el último periodo de 20 o 10 años por el que fueron concedidos o renovados por última vez. Entonces, ¿cómo podríamos definir una marca? Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Las marcas pueden ser palabras, combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales. Cualquier representación, cualquier combinación posible de todos estos elementos aplicado en envoltorios, en envases, en formas de producto o una representación puede ser una marca. Para una información todavía más exhaustiva, pueden consultar la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas. Vamos ahora a definir un nombre comercial. Un nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritas en los registros mercantiles. Si estamos hablando dentro de la legislación española, tendremos que ver la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de marcas, donde nos dice que la duración de la protección conferida por los signos distintivos es de 10 años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y puede ser renovado de una forma indefinida. Para mantener en vigor los signos distintivos es preciso pagar una serie de tasas. Muy bien, ahora vamos a ver por qué debemos realizar protección de las marcas. El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o parecidos con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión al comprador. Si la empresa no registra la marca, las inversiones que pueda realizar en la comercialización del producto o servicio pueden derivar en unos resultados infructuosos, ya que los rivales pueden llegar a utilizar la misma marca o una tan absolutamente parecida que pueda llegar a confundir para comercializar productos idénticos o parecidos. Si un competidor adopta una marca parecida, los consumidores pueden comprar por error el producto del competidor, por lo tanto se necesita diferenciación. Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es absolutamente necesario que nosotros tengamos la seguridad de que esa marca está registrada en el mercado o mercados pertinentes. También se puede conceder una licencia sobre la marca a otras empresas, lo cual puede representar una fuente extra de ingresos para la compañía. También las marcas pueden ser objeto de acuerdos de franquicia. Y por último, una marca que goce de una buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras. Cada vez son más conscientes estas instituciones de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas. Vamos en este vídeo a hablar del copyright. El copyright, literalmente derecho de copia, es el derecho que las leyes dan a los autores sobre el uso y distribución de la obra que han creado. Es, por tanto, una expresión equiparable a los derechos de autor. El concepto copyright tiene su origen en la tradición anglosajona e históricamente ha presentado algunas diferencias significativas respecto al derecho continental europeo. Las diferencias fundamentales que existían entre ambas tradiciones, la anglosajona y la continental, era que en la primera, es decir, en la tradición anglosajona, había que registrar la obra previamente para que ésta fuese protegida. También había que indicar de una manera que existía esa protección sobre esa obra.
La generalización de esta práctica en una producción, tan masiva como era la producción cultural estadounidense, hizo que esta práctica fuese adoptada también por la industria cultural, los autores y los editores de otros países, incluso cuando la ley de estos no requería ningún tipo de aviso para indicar la protección de las obras. Con la firma del Convenio de Berna por parte de los Estados Unidos en el año 1989, este aviso de copyright también dejó de ser necesario dentro de los Estados Unidos. También dejó de ser necesario el registro. Como cualquier otro país firmante del Tratado de Berna, cualquier obra está protegida sin tener que registrarla y no hay que poner un aviso de copyright para mostrar que lo está porque se sobreentiende que la obra ya está protegida. Actualmente el aviso del copyright es un aviso opcional y realmente más que un aviso es una advertencia, recordatorio o quizás un pequeño aviso informativo. Sin embargo, el copyright se utiliza para indicar quién es el autor y o el titular de los derechos, de tal forma que el símbolo copyright seguido del nombre y la fecha nos informa del autor y de quién puede explotar esa obra. No es contradictorio, por tanto, encontrar un símbolo de copyright seguida del nombre del autor y también de una licencia abierta. El símbolo copyright nos indica quién es el titular de los derechos y la licencia nos indica qué derechos se reservan y qué derechos quedan libres. Vamos ahora a hablar del dominio público. Por dominio público nosotros vamos a entender el conjunto de bienes y derechos de titularidad pública y que no son de propiedad privada. Como ejemplos de dominio público podemos poner el espacio radioeléctrico, las aguas terrestres, las aguas continentales, y determinados ordenamientos jurídicos también consideran que el dominio público está formado por aquellos bienes cuyo titular es una comunidad, es decir, bienes comunitarios. Comunidades de regantes, de pastos o de bosques pueden también ser considerados ejemplos de dominio público. La regulación legal de la propiedad intelectual, que es un tipo de propiedad singular para bienes inmateriales, prevé que toda obra creativa acabará siempre en el dominio público y podrá ser libremente utilizada. Las obras protegidas por derechos de autor entran en el dominio público cuando pasan 50 años de la muerte del autor, según el Convenio de Berna. Este convenio reconoce, sin embargo, a los Estados firmantes la facultad de ampliar ese plazo de protección. La Directiva Europea 2006/116 establece la duración de 70 años, que es la que han adoptado la mayoría de los estados. En este mapa podemos ver los países que están adscritos al Convenio de Berna y podemos ver que prácticamente todo el planeta está sujeto a ese convenio y por lo tanto estos son unos principios prácticamente universales. Vamos ahora a ver la cadena de copyright de una obra. Y para comenzar, lo primero que vamos a hacer es examinar brevemente la Ley de Propiedad Intelectual Española. La Ley de Propiedad Intelectual Española va a establecer la entrada en el dominio público de una obra 70 años después de la muerte del autor. Pero ahora bien, para poder mantener una compatibilidad con una ley anterior del año 1879, se mantiene una vigencia de 80 años para obras de autores muertos antes del año 1987, que es precisamente el año en el cual se promulgó la ley. Por lo tanto, tenemos ahora mismo dos cadenas posibles de actuación. Cuando después de la muerte del autor pasan 70 años y sube al dominio público, o cuando pasan 80 años y sube al dominio público. Lo que acabamos de ver es solo una parte de esa cadena. Sin embargo, esta cadena también puede tener alguna otra modificación. Cuando una obra entra en el dominio público, se va a mantener el derecho del autor a ser reconocido. Ese derecho siempre se va a reconocer, es perpetuo y no se puede eliminar. Lo que sí que puede cambiar son los derechos patrimoniales que pueden ejercerse sobre esa obra. Cualquier persona física, jurídica, puede llegar a ejercer derechos de esa obra.
Por lo tanto, se van a poder reproducir o distribuir copias de la obra, se van a poder mostrar o interpretar o manipular la obra públicamente y también se pueden hacer obras derivadas basadas en las transformaciones o manipulaciones de esa obra. Este tipo de transformaciones no necesitan de ningún tipo de permiso, puesto que la obra ya está dentro del dominio público. La transformación de una obra que está en dominio público puede llegar a dar obras derivadas que sí que pueden estar sujetas a un derecho de autor. La obra derivada va a tener exactamente la misma protección que la obra original y también va a tener una protección vigente hasta los 70 años después de la muerte del autor que creó esa obra. Aquí podemos ver un gráfico en el cual se pueden ver las dos líneas de actuación en las cuales un elemento con copyright puede llegar a subir al dominio público. Generando una obra derivada podemos bajar contenidos del dominio público nuevamente al terreno del copyright. Vamos a ver un ejemplo concreto que nos va a permitir entender cuándo podremos usar una obra y cuándo no, y qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros generemos la obra derivada. Ahora mismo estamos viendo el cuadro de las Meninas, quizás uno de los cuadros más importantes de toda la historia de la humanidad. Este cuadro fue pintado por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que falleció en agosto de 1660. Eso quiere decir que han pasado más de 350 años desde su muerte. Por lo tanto, es una obra que está dentro del dominio público, ya que Velázquez falleció antes de 1987. Como en la legislación española tienen que haber pasado 80 años, la imagen es automáticamente de dominio público. Si la imagen es de dominio público, quiere decir que se puede realizar una manipulación o una obra derivada. Por ejemplo, la obra que están ustedes viendo. Esta es una obra derivada que se ha creado con un programa informático y que representa una manipulación del original. Esta obra derivada puede ser registrada nuevamente y esta obra puede producir derechos de explotación. Este sería el caso en el cual una obra de dominio público pasa nuevamente a formar parte del dominio del copyright. Vamos ahora a hablar sobre las licencias públicas abiertas y libres. Las licencias abiertas son permisos que acompañan a una obra reservando determinados derechos de autor para el titular de esos derechos y liberando otros tipos de derechos de forma que cualquier persona, en cualquier facultad, física o jurídica, puede hacer uso de ellos sin tener que negociar esos permisos para la utilización de esas obras. Realmente solo hay que negociar con el titular de los derechos si quiere utilizarse cualquiera de los derechos que la licencia tiene restringidos. Para utilizar los derechos patrimoniales sobre una obra es necesario siempre disponer del permiso explícito del titular o titulares de los derechos. Los permisos pueden concederse por varias vías. Pueden ser permisos creados por contrato escrito o también por medio de determinadas licencias que acompañan a la obra. Estos tipos de permisos se conocen como licencias públicas. Una licencia en la cual el titular de los derechos cede algunos derechos de explotación de la obra a un público ilimitado, de forma que cualquier persona puede hacer uso de esos derechos cedidos. Por lo tanto, es diferente del contrato privado que el titular puede hacer cediendo los derechos a un editor o usuario concreto. La ausencia de una licencia o información sobre el uso de los derechos acompañando a una obra se considera como una reserva total de los mismos. Si lo ponemos de otra forma, tenemos que entender que si en una obra no aparece ningún tipo de licencia, tendremos que entender que está protegida por el copyright. Aunque la obra no vaya acompañada de absolutamente una nota, todos los derechos estarán reservados, incluso aunque no aparezca el símbolo del copyright. Incluso aunque no aparezca el nombre del autor, debemos considerar que la obra está protegida y por lo tanto no podrá ser utilizada. Vamos ahora a hablar del origen de las licencias Creative Commons.
Tenemos que remontarnos a principios de los años 90, donde se producen una serie de cambios muy importantes en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, en Reino Unido y en la antigua Unión Soviética. Todos esos cambios van a suponer una reducción bastante importante de los contenidos en el dominio público. En determinados países toma fuerza un nuevo movimiento, un movimiento basado en la cultura libre, en el cual lo que se buscaba era que los creadores pudieran liberar sus obras y también se buscaba que cualquier autor pudiera utilizar las obras de otros autores de una forma libre. Es decir, lo que se buscaba era una dinámica en la cual fuese posible, de forma legal, reutilizar y utilizar las obras de cualquier otro autor sin tener que pedir permiso. Para utilizar y llegar a ese modelo, lo que hicieron fue buscar inspiración, y la inspiración fueron las licencias de software libre, que ya estaban funcionando muy bien desde hacía prácticamente una década. Y lo que hicieron fue no cambiar las leyes de propiedad intelectual, sino que lo que hicieron fue generar unos nuevos permisos en los cuales el autor, como titular de los derechos, lo que hacía era no reservarse los derechos patrimoniales, los derechos de explotación, sino que sin embargo los liberaba. Vayamos ahora a ver exactamente qué es una licencia. Una licencia es un permiso estandarizado, de tal forma que si todo el mundo pone los mismos permisos con los mismos términos, absolutamente todas las personas involucradas saben a qué atenerse y por lo tanto se podría crear jurisprudencia. Si determinadas personas, grupos y organizaciones se juntaron, fue para definir licencias según su manera de entender la problemática. Cada uno de estos grupos o colectivos proponía una solución diferente. La convergencia de algunos de estos proyectos y de estas líneas de actuación derivó en una adopción de las licencias por parte de los creadores y también posteriormente de los usuarios. Esa adopción acabó consolidando alguna de esas opciones y de todas estas confluencias se acabó derivando en Creative Commons. Creative Commons es un conjunto de licencias públicas de propósito general para obras culturales y que ha definido 6 licencias determinadas que pueden permitir escoger, básicamente a la carta, los derechos que un autor quiere reservar o ceder sobre su obra. Por lo tanto, una de las tareas más importantes que nosotros vamos a llevar a cabo en este curso es la correcta identificación y entendimiento de todas y cada una de las 6 licencias Creative Commons que están a nuestra disposición. Las licencias y herramientas Creative Commons van a generar un equilibrio entre los mundos tradicionales de los derechos reservados a los que estamos acostumbrados, es decir, del clásico mundo del copyright. Estas herramientas son útiles para cualquier persona o para cualquier empresa o institución. Una forma muy normal, estandarizada y normalizada de otorgar permisos de derechos de autor a los trabajos creativos. Todas las licencias Creative Commons tienen una serie de características importantes en común. Las licencias van a ayudar a los creadores a mantener los derechos de autor del mismo modo que van a permitir a otras personas, empresas o instituciones copiar, distribuir o realizar determinados usos de la obra. Además, las licencias Creative Commons tienen una característica muy importante. Son muy sencillas de aprender, muy sencillas de recordar y también muy sencillas de utilizar. Simplemente hay que realizar una serie de preguntas. ¿Quiero permitir un uso comercial o no de los materiales que yo estoy creando? ¿Y quiero permitir obras derivadas de mis creaciones o no? Sencillas preguntas, sencillas respuestas que las licencias Creative Commons nos permiten responder para que todas nuestras creaciones tengan la licencia correcta. Y para ello vamos a emplear una serie de componentes que son las capas de licencia. Las licencias Creative Commons se articulan en torno a 3 capas fundamentales: una capa de código legal, una capa legible por personas y una capa legible por computador. La capa legal es una capa que nos va a permitir utilizar la licencia como un instrumento legal tradicional, con el tipo de lenguaje y el formato de texto conocido y respetado por los sistemas jurídicos. La capa legible por las personas
Es una capa para que cualquier usuario sea capaz de entender y comprender perfectamente cómo se aplica una licencia. Es, por tanto, el punto de referencia para los licenciantes y los licenciatarios, es decir, aquellas personas que registran las obras y aquellas personas que utilizan las obras registradas. Es, por tanto, la capa legible por personas una síntesis de los conceptos esenciales de cada una de las licencias. La síntesis de los contenidos no es una licencia exacta, es decir, no es una licencia como tal, y por supuesto no es código legal. Es simplemente una capa, un contenido que cualquier usuario puede entender. La última de las capas es la capa legible por computador, de tal forma que esta capa representa la síntesis de los derechos y obligaciones clave para los que sí pueden comprender ese lenguaje, es decir, los motores de búsqueda. Cuando nosotros realicemos búsquedas, podremos acotar exactamente la búsqueda para seleccionar un tipo concreto de licencia Creative Commons. Eso se ha conseguido gracias a un método estandarizado para describir las licencias que cualquier software puede entender. Buscar por contenido abierto es una función realmente importante y se puede utilizar buscadores como Google para buscar contenido Creative Commons. También se pueden utilizar la búsqueda en Flickr o en Jamendo o en muchísimas otras páginas que reconocen la licencia Creative Commons e incorporan esta capa legible para poder filtrar los resultados. En definitiva, las tres capas de licencias aseguran que el espectro de derechos no es solamente un concepto legal. Vamos ahora a repasar todas las licencias Creative Commons que existen y vamos a comenzar por la primera, la licencia más permisiva de todas, que es la licencia del reconocimiento. En esta página web que visitaremos dentro de un momento encontraremos la licencia completa. Esta licencia se caracteriza porque permite a cualquier persona mezclar, adaptar y transformar y crear obras derivadas a partir de la obra licenciada con la licencia de reconocimiento Creative Commons. Es decir, nosotros podremos generar cualquier obra, podemos generar cualquier transformación, incluso con una finalidad comercial, siempre y cuando la autoría de la creación sea reconocida. Esta es la licencia más permisiva de todas las que nos vamos a encontrar bajo el paraguas de Creative Commons. Esta licencia, por tanto, es la recomendable para la máxima difusión y la máxima utilización de cualquier material sujeto a esta licencia. Si examinamos la licencia con detalle en la página web, y para ello entraremos en la página de Creative Commons, buscaremos la licencia de atribución y haremos un clic en ver resumen de la licencia. Y ahora podemos ver que esta licencia de atribución 4.0 internacional nos permite copiar, compartir y adaptar. Este es el clásico sello que nosotros vamos a buscar cuando necesitamos la máxima difusión, el sello de un trabajo cultural libre. Eso sí, aquí nos van a venir los términos de uso de esa condición. Podremos usar el material siempre y cuando realicemos la atribución y no apliquemos restricciones sobre la obra derivada sobre lo que nosotros estamos creando. Queda por tanto confirmado que esta es la licencia más permisiva de todas las licencias Creative Commons. Continuamos con el repaso a las licencias Creative Commons y ahora llega el turno de la licencia de reconocimiento compartir igual. Esta licencia nos va a permitir que otras personas puedan remezclar, retocar y hacer transformaciones creando obras derivadas a partir de la obra licenciada, incluso con una finalidad comercial. Pero siempre tendrá que realizarse una reatribución, es decir, un reconocimiento al autor original, y además exige que las obras que se licencien tengan exactamente las mismas condiciones que la obra original. Si realizáramos una comparativa, podríamos pensar que esta licencia es como una licencia copyleft de software libre y código abierto. Esta es una licencia recomendada cuando nosotros queremos contribuir a crear un pequeño corpus de obras culturales que puedan ser libres y a la vez que puedan ser remezcladas entre ellas. Esta licencia es la que está utilizada por la Wikipedia y también es una licencia recomendable para determinados materiales que puedan ser beneficiados de la incorporación del contenido a cualquier tipo de Wikipedia.
Si examinamos la página web para examinar la licencia en profundidad, vamos a ver el resumen de la licencia y podemos ver de una forma muy sencilla que somos capaces de compartir y adaptar siempre y cuando nosotros realicemos atribución y siempre y cuando respetemos los términos originales de la licencia, es decir, que siempre tendremos que licenciar de la misma forma. Si necesitamos acudir a la capa legal, vamos a ver que en la capa legal está todo el resumen perfectamente creado, y si necesitamos ese consejo legal o necesitamos que cualquiera de nuestros componentes del servicio legal repase la licencia, bueno, pues aquí la tenemos para que pueda ser examinada. Esta licencia es la segunda más permisiva dentro de todas las licencias Creative Commons. Vamos ahora a hablar de la licencia Creative Commons Reconocimiento sin obra derivada. Desde aquí, desde esta página web, podremos acceder a la licencia completa. La licencia de reconocimiento sin obra derivada nos va a permitir la redistribución comercial y no comercial de las obras licenciadas bajo este sello. Pero esta licencia obliga a que siempre se tiene que hacer sin ninguna modificación y también obliga a reconocer la autoría de esta obra. Esta es una licencia recomendada cuando nosotros queremos impedir la transformación, adaptación o creación de obras derivadas. Pero eso no quiere decir que no se puedan generar obras derivadas. En caso de que necesitemos realizar una variación sobre una obra acogida bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento sin obra derivada, siempre podremos negociar de forma directa con el autor, o si somos los autores podremos negociar con la persona o empresa interesada para poder crear las obras derivadas oportunas. Si accedemos a la página web, podremos ver el resumen de la licencia y también, por supuesto, podremos ver el código legal. En el resumen de la licencia, la capa legible por las personas, podemos ver que somos libres para compartir, pero que tenemos todas estas restricciones. Necesitamos atribuir y no se pueden generar obras derivadas, a no ser que se negocien previamente con el autor. Una licencia que ya comienza a restringir el uso que se puede hacer sobre las obras acogidas bajo ella. Vamos ahora a explicar la licencia Creative Commons de reconocimiento no comercial. Esta licencia puede ser consultada en esta página web. Esta es una licencia que va a permitir a cualquier persona o empresa o institución mezclar, adaptar y crear a partir de la obra licenciada, siempre y cuando ésta no tenga una finalidad comercial. Las obras derivadas, a pesar de que tienen que reconocer al autor y no pueden ser utilizadas de una forma comercial, no tienen que estar sujetas a una licencia en los mismos términos que la obra original. Y esta licencia nos puede llegar a plantear un problema, y es que es relativo lo que puede considerarse un uso comercial y lo que no se puede considerar un uso comercial. Hay determinadas prácticas que están en la frontera y eso puede dar lugar a interpretaciones. Por lo tanto, se puede generar incertidumbre cuando se utiliza este tipo de licencias. Se puede llegar a casos de inseguridad jurídicas y también se puede llegar a tener cierto temor a cometer algún tipo de ilegalidad al utilizar las obras que estén licenciadas bajo este sello. Por lo tanto, es muy importante definir exactamente y acompañar a la licencia qué se entiende por uso comercial y qué no se entiende por un uso comercial. En la página web de Creative Commons podremos encontrar el resumen oportuno de la licencia, donde podremos ver que somos capaces de compartir y adaptar, pero tenemos la restricción u obligación de realizar la atribución y de que no puede utilizarse con unos fines comerciales. Vamos ahora a explicar la quinta licencia Creative Commons, la licencia de reconocimiento no comercial, compartir igual. En esta página web podremos encontrar la información completa de esa licencia. Esta es una licencia que permite a cualquier persona, empresa o institución mezclar, adaptar y construir a partir de una obra licenciada con este sello y siempre sin finalidad comercial y también siempre que se reconozca la autoría. También se obliga a mantener la licencia en las nuevas creaciones
sea cual sea el uso o la obra derivada que se pueda generar. La diferencia fundamental con la licencia Creative Commons de reconocimiento no comercial es que aquí sí que se obliga a compartir la licencia, es decir, a que nosotros cuando generemos la obra derivada estamos obligados a licenciar exactamente la obra con esta licencia Creative Commons. Si acudimos a la página web, podremos examinar, como siempre, el resumen de la licencia para ver con detalle qué es lo que podemos y no podemos hacer. Podremos compartir, podremos adaptar, pero ya tenemos restricciones y obligaciones. Es obligatorio realizar una atribución a la persona creadora y es también obligatorio aplicar esta misma licencia a la obra derivada. En este vídeo vamos con la última licencia Creative Commons, la licencia más restrictiva y que más se acerca al copyright tradicional, la licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada. En esta página web podremos encontrar la información detallada de esta licencia. La licencia de reconocimiento no comercial y sin obra derivada es la más restrictiva de las 6 licencias estándar y solo permite la reproducción y comunicación pública de la obra siempre y cuando se reconozca la autoría de la persona o institución que ha creado la obra. Las restricciones son que no se pueden crear obras derivadas de ningún tipo y la obra tampoco puede ser utilizada con una finalidad comercial. Por lo tanto, esta licencia Creative Commons está muy recomendada para aquellas personas o instituciones que solo quieren permitir la reproducción de la misma, y siempre con una finalidad no comercial. Para evitar posibles inseguridades es muy recomendable que junto a la licencia se adjunte una definición de lo que se considera un uso comercial y de lo que no se considera un uso comercial. Si examinamos la página web, podremos ver el resumen de la licencia y aquí tenemos todos los sellos que nos indican las obligaciones y restricciones y podemos ver que ahora mismo tenemos la libertad de compartir este contenido y aquí tenemos las condiciones. Necesitamos proporcionar atribución, no se pueden generar obras comerciales y no se pueden generar obras derivadas. Dado que existen 6 licencias estándares Creative Commons, más el dominio público, más el copyright, es muy interesante que nosotros podamos distribuir todas estas licencias en un único gráfico para que podamos ver exactamente cuáles son las licencias más libres y cuáles son las licencias más restrictivas. En este gráfico podemos ver cómo podemos encontrar el dominio público en la parte inferior de nuestro semáforo y a partir de ahí y en orden ascendente nos vamos encontrando el resto de licencias. Podemos ver que en la parte superior, arriba del todo y en color rojo, tenemos el copyright, que es el sistema de derechos tradicional. Y descendiendo nos encontramos primero con la licencia de reconocimiento no comercial y sin obra derivada, que sería la licencia más restrictiva de Creative Commons, y en la parte interior, ya dentro de la zona verde, nos encontramos la primera de las licencias, que es la licencia de reconocimiento. En la parte inferior de nuestro semáforo nos encontramos el dominio público y por tanto este pequeño semáforo, este gráfico, nos va a permitir entender con un solo golpe de vista qué posición ocupan cada una de las licencias Creative Commons y cómo y en qué momento podremos utilizar cada material que esté licenciado bajo esas licencias. Bien, hasta aquí ha llegado el curso de Derechos de Autor de Material Audiovisual para Marketing. Hemos hecho un rápido repaso sobre la propiedad intelectual y el copyright. Y también hemos definido con precisión todas y cada una de las licencias Creative Commons, para que sepamos de una forma precisa cómo y en qué momento utilizar los materiales licenciados bajo Creative Commons. Espero que este curso os sirva de ahora en adelante para todas vuestras campañas. Y nada más, soy Abel Baños, Adobe Certified Instructor y Adobe Video Specialist. Me despido de todos vosotros, de todas vosotras, con la esperanza de que este curso os haya sido de utilidad y que podáis ponerlo en práctica y con éxito en todas vuestras campañas.